Cartografía representada por Lady Natalie Díaz, Juliet Vanessa Tovar. Conceptos básicos. Geoide. Superficie a nivel que representa el nivel medio del mar, la cual se prolonga por debajo de los continentes y cubre la Tierra en su totalidad. Es un modelo físico que busca representar la verdadera forma de la Tierra, calculándola como una superficie del campo de gravedad con potencial constante y es utilizada como referencia para determinar la elevación del terreno. Escala reducida. Relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que representa la realidad sobre un plano o un mapa. Es la relación de proporción que existe entre las medidas de un mapa con las originales. Mapa. Un mapa es una representación generalmente realizada en una superficie plana de toda la Tierra o partes de la misma mostrando un grupo de características concretas relativas a su tamaño y su posición geográfica. Plano. Representación esquemática en dos dimensiones y a determinada escala de un terreno, una población, una máquina o una construcción. Aquí el detalle importante es que representa algo a una determinada escala. Carta. Representación del espacio marítimo o aéreo y es utilizada con fines de navegación. Ejemplo, cartas náuticas y aeronáuticas. El diseño de las cartas tiene como fin facilitar su lectura por parte del navegante y por esta razón no todas tienen la misma escala. Mapa mundi. Representación en un mapa de toda la Tierra, abarcando todos los océanos y continentes. Hay varias formas en que podemos ver un mapa mundi, ya sea cartográfica, mapas o en un globo terráqueo. Este último es la representación de la Tierra a escala, lo mismo que un mapa mundi. ¿Qué es? La cartografía es la ciencia que trata la representación del planeta Tierra sobre un plano, el cual se le llama mapa. Al tener la Tierra una forma esférica, ha de valerse de un sistema de proyecciones para poder pasar de la esfera a un plano. La palabra es una mezcla muy interesante del francés y del griego. Carte es una palabra francesa que significa mapa, mientras que grafía es de origen griego y se refiere a escritura. Su problema es que en realidad la forma de la Tierra no es la que se puede decir una forma totalmente esférica, su forma es más achatada en los polos que en toda la zona ecuatorial. A esta figura se le ha denominado una forma geoide, pero además de representar todos y cada uno de los contornos de las cosas, las superficies y los ángulos también se ocupa de representar la información que aparece sobre el mapa, según se considere que es lo relevante o lo que no. Esto normalmente depende de lo que se quiera representar en el mapa y de la escala que se quiera definir. Representación del geoide. Geoide, esfera, elipsoide. Objeto de la cartografía. La cartografía tiene por objeto la concepción, preparación, redacción y realización de los mapas. Incluye todas las operaciones necesarias desde el levantamiento sobre el terreno o la recogida de información escrita hasta la impresión definitiva y la difusión del documento cartográfico. Cartografía incluye cualquier actividad en la que la representación y utilización de mapas tengan un interés básico, es decir, cualquier actividad cuyo fin sea la representación de los mapas, por ejemplo, la toma de datos geográficos mediante fotografías aéreas. El cartógrafo Erwin Rice afirmó que el objeto de la cartografía consiste en reunir y analizar los datos y medidas de las diversas regiones de la Tierra y representar estos gráficamente a una escala reducida, pero de tal modo que todos los elementos y detalles sean plenamente verificables. En la cartografía intervienen dos actores principales, el que hace el mapa y el que lo usa. El que hace el mapa selecciona la información de un conjunto de datos, información potencial que puede ser colocada en un mapa. El usuario observa y responde a esa información. Procesos de la cartografía. Recolectar y seleccionar datos, manipular y generalizar los datos diseñando y reconstruyendo mapas, leer y visualizar el mapa, interpretar la información. Historia. La aparición de los mapas se produjo antes de la historia, es decir, con anterioridad a la aparición del relato escrito y se utilizaron para establecer distancias, recorridos, localizaciones y así poder desplazarse de unos lugares a otros. En esta primera etapa, dos son los tipos de mapas existentes. Uno, el mapa instrumento realizado con una finalidad informativa utilitaria como el de las citas Marshall. Y otro, el mapa imagen que representa un nuevo concepto más intelectual y que tiene un doble sentido. Es un instrumento que tiene una utilidad inmediata, pero a su vez es también una imagen, ya que en ellos aparece la representación de la Tierra, conceptos cosmológicos o religiosos. Los mapas más antiguos que existieron fueron realizados por los babilonios hacia el 2300 a.C. Estos mapas estaban tallados en tablillas de arcilla y consistían en su mayor parte en mediciones de tierra realizadas con el fin de cobrar los impuestos. El principio del sistema actual cartográfico se basa en los mapas griegos, que avanzaron en la antigüedad a una altura no igualada por el resto de Occidente hasta el siglo XVI. Los griegos admitieron la forma esférica de la Tierra con sus polos, su ecuador y sus trópicos, introdujeron el sistema de longitudes y latitudes, construyeron las primeras proyecciones y calcularon el tamaño de nuestro planeta. Geógrafos reconocidos son Anaximandro, Parménides, Eratóstenes e Hiparco. Aunque los griegos antiguos habían especulado con la esfericidad de la Tierra, fue Eratóstenes quien realizó la primera medida directa de la misma usando la distancia, la altura y la posición del Sol, pero el apogeo se alcanzó con Claudio Ptolomeo de Alejandría. Su obra se dirige sobre todo a los fundamentos y sistemas de proyección, estableciendo los principios de la cartografía, la geografía matemática y los métodos de observación astronómica. El mapa mundi más antiguo que se conoce es una tablilla de arcilla conocida de origen babilónico del siglo VI a.C. que se conserva en el Museo Británico. 2/3 de su anverso están ocupados por el mapa, mientras que el otro tercio y todo el reverso están ocupados por un texto que explica el conjunto representado. Para los babilonios, la Tierra era la parte habitante del planeta y aparece representada en este mapa como una superficie plana y redonda cruzadas por dos líneas verticales que representan los ríos Tigres e Eufrates. Y en el interior de este disco se dibujan y nombran las regiones de la Tierra y se especifican datos concretos como medidas y distancias. Se nombra también algunas ciudades y el río Eufrates.
Cartografía griega. Los mapas actuales se basan en la geografía matemática que se inició en la Grecia clásica, y aunque los avances cartográficos conseguidos por los griegos llevaron a niveles de perfección que no volvieron a ser igualados hasta el siglo XV, la idea general del mundo de la que partía no era muy distinta a la de los babilonios. Fueron los sabios cosmógrafos, astrónomos y matemáticos los que establecieron las primeras directrices para la representación científica de la superficie terrestre. Cartografía romana. En Roma, al contrario, no se nota este avance en la cartografía experimentada en Grecia. A partir del derrumbamiento del Imperio Romano, se produce en Europa un vasto retroceso cultural que también se observa en los conocimientos geográficos que habían permitido dibujar con sobrada precisión las tierras conocidas. En este momento desaparece el sistema de medición por coordenadas y la geografía matemática es sustituida por otra basada en expresiones de la Biblia que induce a pensar que la Tierra es plana. Estos mapas que no tenían ninguna utilidad para la navegación. Medieval. Alta Edad Media. Ante todo miniaturista, simbólica y religiosa. En la Alta Edad Media no se conoce el papel y se trabaja casi siempre con el pergamino, del cual no se producen grandes cantidades y estos se reservan para la copia de los libros. Por lo tanto, en esos libros se incluyen las representaciones cartográficas. El hombre de la Alta Edad Media no sabe leer ni escribir y por lo tanto se recurre a los símbolos para explicar aquello que se desea, tal y como por ejemplo se hace hoy con muchos carteles o con las señales de circulación. Para ello le preocupa más la salvación de su alma que lo que hay detrás de las colinas más cercanas. Eso hace que las representaciones cartográficas sean del cielo y el infierno del paraíso terrenal. Medieval, Baja Edad Media. Son mapas parecidos a los de hoy con la situación de las ciudades comerciantes importantes y líneas que marcan las rutas de navegación para ir de un puerto a otro. En la Baja Edad Media ya se han formado como reinos las distintas nacionalidades europeas. Por ello mantener la corte real cuesta mucho dinero, el cual se obtiene en base a impuestos, siendo así el comercio de mercancías el que proporciona buena parte de los ingresos. Por ello comienza a ser muy importante vender y comprar y saber dónde está el sitio de comercialización. Es necesario saber que los días en que una mercancía puede llegar a una ciudad y si hay rutas alternativas que no tengan piratas o bandoleros, si hay que atravesar ríos o montañas. Cartografía árabe durante los siglos 8 y 9. Durante el escantamiento geográfico medieval europeo, los navegantes árabes realizaron y utilizaron cartas geográficas de gran exactitud. A partir de los siglos 8 y 9, el mundo islámico produce su propia cartografía, convirtiéndose en el continuador del desarrollo científico antiguo. Estos avances cartográficos llegan principalmente hasta Europa, gracias a los intercambios de carácter comercial que se mantienen con los árabes, relaciones que se hicieron más fluidas durante el siglo XIII, provocando un mayor conocimiento por parte de los occidentales del mundo oriental. Los avances de la cartografía en Europa fueron posteriores, ya que los europeos no comenzaron a buscar nuevas vías de comercio hasta que no vieron cerrarse las rutas con Oriente, produciéndose con ese momento un florecimiento de la elaboración de mapas. El interés que despertó en los grandes reinos cristianos, España y Portugal, hizo que financiaran grandes empresas marítimas, abandonando el punto de vista del teólogo, el más importante durante el medioevo, y tomando en cuenta el del navegante. Surgen así los portulanos, término con el que se designan las cartas náuticas que tuvieron su apogeo desde el siglo XIII al XVI e incluso el XVII. El Renacimiento. El siglo XV fue un siglo de cartografía rica y abundante que surgió de la mano de una generación de cartógrafos preciosistas trazadores de Portugal. El siglo XV fue muy fructífero en producción de mapamundis. Más de 300 han llegado hasta nuestros días realizados entre 1400 y 1492, pero la mayoría de ellos se marcan en el estilo macrobiano y en el estilo isidoriano. Solo han sobrevivido poco más de una docena de mapamundis y un globo terráqueo con verdadera intención cartográfica e interés por la geografía. La invención de la imprenta y la divulgación de la obra de Ptolomeo abrió el camino de la geografía científica y permitió, gracias a las técnicas de reimpresión, reproducir y actualizar los mapas a un coste muy asequible, incorporando de inmediato los más recientes descubrimientos. Ptolomeo fue el primero en utilizar los términos de latitud y longitud para ubicar los sitios en el mapa. Otra gran aportación de Ptolomeo a la cartografía fue su propuesta para proyectar la esfera terrestre sobre la superficie plana de los mapas, consiguiendo así cambiar la escala dentro de un mismo plano. Cartografía en los siglos XX y XXI. En el siglo XX la cartografía experimentaba una serie de importantes. La fotografía aérea se desarrolló durante la Primera Guerra Mundial y se utilizó de forma más generalizada en la elaboración de mapas durante la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos lanzó en 1966 el satélite Pageos y continuaron en la década de 1970 con los tres satélites Landsat, los cuales permiten realizar estudios geodésicos completos de la superficie terrestre por medio de equipos fotográficos de alta resolución colocados en esos satélites. El soporte ahora dejó de ser el papel y el mapa impreso para convertirse en digital. Los sistemas de información geográfica se convierten en una herramienta al alcance de todos gracias al desarrollo del software que así lo permite. Con estos grandes avances técnicos y conocimientos cartográficos quedan ya pocas regiones del globo en las cuales no se han realizado estudios y levantamientos topográficos y fotogramétricos. Un ejemplo de mapamundi actual. Gracias.